Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Porque amigo oraré al ver el anochecer, cuando el mundo en paz está y siento el querer de ver tu faz y oír. Que la bendición de nuestro Dios sea con vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa tarde. Es la bendición más grande poder encontrarnos delante de la presencia de nuestro Dios, cada uno de vosotros, unos en sus hogares, su servidor desde este medio de comunicación a través de la señal de Teleestrella, Canal 25, y es un enorme placer el poder extender un cordial saludo, un fraternal saludo, para honra y gloria a nuestro Dios y para nuestro amor ágape entre usted y yo. Y es aquí el momento donde vamos a participar de la preciosa enseñanza en una programación más desde este set de estudio de la entrada Copán para Honduras y el mundo, a través de redes sociales, a través del sistema de cable y así de cada uno de los dispositivos que hacen posible el que usted reciba esta transmisión. Así que este es su servidor y amigo Jonathan Mejía, le extiende un fraternal saludo. Vamos a entrar en la enseñanza de esta hora de la tarde, en el estudio bíblico que nos corresponde en su particularidad en este momento, para poder ser parte de los que ahora tratemos la palabra de nuestro Dios de la mejor manera, el poder escuchar su palabra, el poder meditar en ella, reflexionar, y cada uno de nosotros poder así sacar la muy buena enseñanza para poderla atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que haya cabida la palabra de nuestro Dios en ellos, para que nos sirva por lo menos mientras estamos a la espera del regreso de su Hijo amado. Y aquí el momento en el que en casita seguro ya tenemos nuestra Biblia en mano, nuestra libreta de apuntes y todos ya listos y preparados, dispuestos para poder participar en el estudio bíblico que hemos de presentar. Por lo tanto, lo hemos de hacer como es la mística de nuestra programación, ponernos en contacto con nuestro Dios para que pueda ser Él quien permita el poder ser receptores de la mejor manera y que su servidor se pueda expresar de la mejor manera posible a este pueblo que ahora escucha. Así que nos comunicamos con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición, he aquí, oh Dios, delante de ti, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad de vida, por el momento en el que participamos en esta preciosa exposición de tu palabra a través de este medio de comunicación como lo es Teleestrella Canal 25. Te rogamos, oh Dios, bendiga grandemente a todo su equipo de trabajo, a los que se encuentran en máster, a los que están en los controles ahí de dicha transmisión, al medio de comunicación, a la transmisión entera, oh Dios, fuera de estas oficinas, como también a su gerencia
a Luis Zúñiga y así, oh Dios, a cada uno de los que laboran para este medio de comunicación, desde los programadores hasta los presentadores y así hasta el último de los que está en la jerarquía de esta gama televisiva. Pero así sobre todo nuestro auditorio, nuestro inmenso auditorio. Te rogamos, oh Dios, por cada uno de nuestros televidentes, por aquellos que se toman el espacio, el momento en el que sintonizan determinado programa y pueden, oh Dios, llevar la secuencia de él desde un principio hasta un final para disfrutar, para deleitarse y sobre todo para enriquecer su conocimiento, para enriquecer, oh Dios, todo aquello que tenga que ver con su fe, con su espíritu, a manera de poder crecer, de poder madurar y de poder experimentar aquello que tú tienes en el espíritu. Por lo tanto, oh Dios, te rogamos que seas tú con cada uno de nuestros hermanos y amigos y cada uno de los televidentes, ahora que explicaremos la enseñanza en esta hora de la tarde. Te rogamos desde ya que seas tú quien bendigas a este expositor para que de la mejor manera se exprese a tu pueblo que ahora escucha, pero a la vez también que bendigas a cada uno ahí en casa o donde quiera que se encuentre recibiendo esta transmisión, que seas tú también quien le bendiga, dándole la mayor capacidad posible de poder retener, pero a la vez de poder ir asimilando la enseñanza a manera de interiorizar, de reflexionar, de razonar y de replantearse en caso de ser necesario. En Jesús nuestro Salvador lo dejamos en tus manos, dándote las gracias. Amén. Muy bien. Nos ponemos ahora en contacto con la palabra de nuestro Dios y a Biblia abierta estudiamos nuestro tema, el título que ya tenemos definido o descrito en la parte inferior de vuestras pantallas. Seguro que ya se familiarizaron con él, que a su letra dice nuestro título del tema para el día de hoy, o el estudio bíblico para el día de hoy, dice un Lot en medio de la maldad. Hablemos de este justo y en su particularidad. Vamos a estarnos refiriendo a ese justo de hoy en día, que hoy lo llamaremos Lot en nuestro enfoque de estudio. Y cuando hablamos de un Lot en medio de la maldad, estamos hablando de un Lot en medio de la perversidad, de un cristiano en medio de la perversidad, de un justo en medio de la perversidad o en medio de la maldad, en medio del caos, en medio de la pecaminosidad, en medio de la situación difícil, en medio de la inmundicia, en medio de la mundanalidad, en medio de todo aquello que deshonra y desestima nuestra muy buena conducta delante de nuestro Dios. Pero ¿por qué referirnos a un Lot en medio de la maldad? ¿Por qué referirnos de esta manera? Bueno, es la forma en la que lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, del verso 6 en delante. Si usted razona conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, quiero que primero nos familiaricemos con la base bíblica o con la fuente bíblica donde sostendremos dicha enseñanza y podamos razonar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 6 en delante. Considerándole, leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por lo menos hasta aquí, luego continuamos. ¿Qué tenemos? Cuando nos referimos a un Lot en medio de la maldad, cuando nos referimos en realidad a este personaje o a este hombre de Dios en el Antiguo Testamento, bastante antiguo por cierto, registrados en sus primeras menciones allá en el libro de Génesis. Ahora bien, estamos hablando de aquellas primeras familias contadas en la historia de los hombres y mujeres de Dios. En su particularidad ahora Lot, cuando vivía como justo en medio de dos ciudades perversas, bastante perversas. No sé al rato y está igual o semejante a nuestras condiciones o a nuestras situaciones en cuanto a pecaminosidad o en cuanto a inmundicia o perversidad se refiere nuestros actuales lugares o nuestras actuales ciudades. Pero cuando hablamos de un Lot en medio de la maldad, es porque ahora quiero que interpretemos
¿quién puede ser este Lot? ¿Quién puede ser ese Lot al que la Biblia se está refiriendo en aquel momento de una forma directa? A ese hombre de fe, a ese hombre de justicia, a ese hombre de rectitud, que en aquel momento era muy temeroso de Dios, bastante sujeto a la voluntad divina o a la voluntad de nuestro Dios. Pero resulta que ese Lot es el que ahora puede llevar cada uno de nosotros, hombre o mujer. Y seguro que ahora por ahí, en determinada ciudad, en determinado barrio, en determinada aldea, en la congregación, en la familia, en determinada familia, en determinado matrimonio, en determinada vecindad o comunidad, así en todo lugar, se puede encontrar a un Lot. Es seguro que podemos evidenciar a un Lot o a una Lot que está ahí luchando, que está siguiendo la vida cristiana, que está sujetándose a la voluntad de nuestro Dios, y el que está llevando esa vida de conducta o esa forma de vivir delante de Dios de la mejor manera y delante de los hombres, y está agobiada y está atribulada. Y esa persona llamada Lot en el término espiritual, o esa persona que vive en ese lugar, pero que ahora seguro que está como cuando Lot se encontraba en medio de Sodoma y Gomorra, está luchando fuertemente contra las acechanzas de Satanás, contra las conquistas de este mundo, contra los hilos o las riendas del pecado, y está en realidad tomando una vida bastante sujeta a Dios, pero en medio de la maldad. Y le cuesta mostrarse delante de Dios como alguien temeroso o como alguien temerosa. Y le cuesta vivir la vida cristiana, pero que de igual manera lo vive porque sabe en quién ha creído y sabe quién es su Dios. ¿Cuántos de los que ahora estamos apreciando esta enseñanza nos podemos dar cuenta que somos ese Lot o esa Lot que vivimos en medio de la perversidad? ¿Pero por qué el enfoque de esta manera? Porque ahora nos estamos dando cuenta que el Lot mencionado en la palabra de Dios puede también ser real y existente en pleno siglo XXI. Justamente lo podemos estar evidenciando en este 2020. Y puede ser cualquiera de nosotros que nos estamos enfrentando con nuestra fe, con nuestro temor a Dios, con nuestra justicia, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de conducirnos, y nos toca demostrarlo, nos toca manifestarlo o nos toca hacerlo en medio de la perversidad, en medio del pecado, en medio de la mundanalidad, en medio de las conquistas de Satanás y en medio de las atracciones del mundo. Y nos toca vivir como justos. Y nos toca vivir como hombres y mujeres de fe. Y nos toca vivir combatiendo y luchando contra toda la gama de atracciones y contra todas las conquistas pecaminosamente hablando. Este es un Lot. No es aquel que está viviendo una vida suave, una vida tranquila, una vida cómoda. No, es todo lo contrario. Es aquel que demuestra su vida de cristiano, demuestra su cristianidad o su cristiandad en medio de las fuertes luchas, en medio de aquellas cosas que le opacan o le quieren opacar, pero que aún así sigue demostrando en quién ha creído y a quién pertenece y por qué ha decidido profesar la vida cristiana. De eso se trata. Por eso, un Lot en medio de la perversidad, porque no veo en la palabra de Dios un Lot que viva cómodamente y que viva sin que lo acosen las tentaciones del pecado y sin que esté rodeado de inmundicias y el que él tenga que demostrar que no participa de esas inmundicias. ¿Sabe cuál es alguno de los comentarios de los que profesamos la vida cristiana? Que queremos tener una vida bastante cómoda, sin complejidad o sin complicaciones. Que queremos vivir nuestra fe, pero sin que haya mucho riesgo, sin exponernos tanto. Eso no es posible. Por lo menos para los Lot no es posible. Lo posible es que en medio de la perversidad tengamos que vivir nosotros sin necesidad de contaminarnos e involucrarnos con dicha perversidad. Es posible que se nos conquiste de parte de la maldad o de parte de nuestro enemigo, que ya todos lo conocemos, ¿verdad? Y la verdad no está ni bien al rato mencionarlo. Pero
lo cierto es que podría estarnos tendiendo lazo, podría estarnos tendiendo a conquistas o trampas, y lo más que hemos de demostrar es que vamos a tener que seguir nuestro comportamiento, nuestra vida de creyentes, de justos, de cristianos, de temerosos de Dios, de apartados del mal, de una vida de rectitud o una vida de fe en medio de esa situación. La mejor manera para demostrar qué es lo que soy, la mejor manera para comprobar y para saber de qué estoy hecho, o para qué he sido llamado, o cuál es el propósito de decidirme por Dios, no es en medio de la comodidad, no es en medio donde todo me esté saliendo bien. ¿A quién le es problema continuar cuando las cosas le están saliendo bien? ¿A quién le es problema decidirse a obedecer a Dios cuando las cosas las tiene al alcance de la mano? A nadie le es posible, a nadie le es imposible continuar la vida cristiana cuando todo está cómodamente. Pero ¿a quién en realidad le cuesta cuando las cosas están saliendo mal? Eso a todos nos cuesta. Es la mejor forma de demostrar que andamos en justicia, que somos hombres y mujeres de fe, que en realidad nos interesa y estamos llamados a anunciar o a proclamar o a manifestar la vida cristiana en medio de la perversidad. Es la mejor forma para que alumbre, es la mejor forma para que ilumine en medio de la perversidad, en medio de la maldad. Estos son los tipos love, y este es el love que ahora sostenemos en estudio. Hermano y amigo, seguro que al rato usted y yo nos hemos encontrado en situaciones semejantes y pensamos que somos los únicos. Y al rato, eso como mínimo. Otros pensamos que no es esa la vida que hemos de tener, porque es demasiada complicada, porque hay mucha perversidad, porque hay mucha pecaminosidad, porque hay mucha inmundicia, porque ya es poco lo que nos queda para aquellos que profesamos o continuamos la fe en Cristo o la vida cristiana o nuestra conducta de una obediencia apartada de la maldad. Y como es tanta la perversidad, estamos como en terreno minado, como en campo minado. Hacia donde vayamos, hacia donde vemos, solo vemos pecaminosidad, perversidad, violencia, maldad. Solo vemos cosas desagradables ante Dios. Pero lo cierto es que en medio de esa situación hemos de vivir y hemos de demostrar o manifestar que en realidad somos esos hombres de justicia, o somos esos hombres de fe, o somos esos hombres y mujeres llamados para poder vivir como nuestro Dios, aún en medio de esa situación. Entonces, ¿por qué decir ahora que imposible vivir en este lugar? ¿Sabe? Vamos a poderlo constatar con la base que ya tenemos en mención en 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 6 en adelante. Muchas veces somos de los que decimos que para poder vivir tranquilos, que para poder vivir bien, que para poder obedecer a Dios, es necesario salir de este mundo. Error. Si salimos de este mundo, ¿cómo vamos a demostrar nuestra devoción a Dios? La mejor forma de demostrar nuestra devoción a Dios, nuestra entrega a Dios, nuestra vida como hijos de Dios, no es saliéndonos del mundo. Ese es un error. Es la idea más barata que Satanás ha podido meter en nuestra mente. Y es con la que más nos lucimos al decir que si viviríamos en tal barrio, si viviríamos en tal colonia, si viviríamos en tal ciudad, si viviríamos en tal nación. No es cierto. Para poder vivir como hijos de Dios, no necesitamos un lugar tranquilo. Más bien sería el menos indicado para vivir. No necesitamos irnos a las montañas. No es cierto que tenemos que ir y alejarnos y perdernos de la falsa sociedad o de la inmundicia y la pecaminosidad, para que entonces no caiga enredado en las trampas de Satanás o en las trampas del pecado o en las trampas de la inmundicia. No es cierto. Lo mejor que podemos hacer es poder manifestar nuestra vida como cristianos o como justos, como personas llamadas a la vida cristiana, como personas que nos identificamos como hijos de Dios. Es en medio de los momentos difíciles, es en medio de la perversidad. Es la mejor forma, como dije anteriormente, para alumbrar. Razone conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo nos explicamos cuando tenemos a un lobo en medio de la perversidad?
Cuando tenemos a un Lot en medio de la maldad, cuando tenemos a ese cristiano o a esa cristiana en medio de ese barrio, de esa ciudad, de esa comunidad, en medio de esa familia, en medio de incluso de la misma congregación, pero que a su alrededor todo es como estar en Sodoma y Gomorra, todo es como vivir en medio de Sodoma y Gomorra. Pero lo cierto es que allí va a tener que demostrar su vida justa. Ahí va a tener que demostrar su comportamiento de justo. Ahí va a tener que demostrar su vocabulario de justo. Ahí va a tener que manifestar que es un hombre o una mujer de Dios en medio de la perversidad, en medio de la maldad. Va a tener que comprobarlo. Ahora bien, razone conmigo en el verso 6 en adelante cuando dice: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Según el verso 6, quiero que nos sirva por lo menos para que coloquemos el contexto o el ambiente en medio del cual Lot se movía. ¿Sabe? Es posible que alguien diga: pero pudo haberse evitado tal situación. ¿Cómo? ¿O cuándo? Bueno, cuando tomó la decisión con Abraham. Es más, fue el que eligió primero hacia qué lado quería ir. Cuando le dijo a Abraham: si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Y si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Pero en ese momento, Lot se deja llevar por toda la hermosura y por todo lo que ve, como para no seguir en la contienda, no con su pariente Abraham, sino la rivalidad entre sus criados o sus trabajadores y los de a su familiar Abraham. La situación viene años más tarde, cuando la ciudad de Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades en medio de las cuales vivía Lot y su familia, se encuentran en realidad perdidas en pecado, practicando la perversidad o la maldad de la mejor manera. Cada vez la inclinación era aún más hacia el mal, aumentando y aumentando la maldad o la perversidad en sus prácticas, en sus vidas. Esa era la ciudad de Sodoma y esa era la ciudad de Gomorra. Ahora bien, Lot, viviendo en medio de ellas, no veía más que perversidad, más que maldad, más que pecaminosidad, más que violencia, inmundicia, idolatría y todo aquello que está en contra de la voluntad de nuestro Dios. Ahora bien, en medio de dicha situación, ese es el contexto, ese es el ambiente, eso es lo que le rodea a Lot. Por eso nuestro título obedece a un Lot en medio de la maldad. No hay un lugar donde no haya maldad, a excepción del lugar donde se encontraba Lot. No había un tan solo hogar o un tan solo espacio en Sodoma y Gomorra, tanto que cuando Dios toma decisiones con Sodoma y Gomorra, allá por los capítulos 18 y 19 del libro de Génesis, lo que encontramos es que dice que la maldad de los hombres, que la pecaminosidad, la perversidad, esa forma de conducta pecaminosa delante de Dios había subido a Dios, dice, de punto. ¿Qué significa eso? Es como cuando popularmente nosotros decimos que no le rebase la paciencia o que lo va a hacer dar punto. Dice, ha subido a Dios. Note, era tan grande, en realidad el mundo de ese entonces, el escenario de ese entonces, el Sodoma y Gomorra de ese momento, había aumentado su perversidad, tanto que había dado hasta Dios y estaba haciendo punto. Eso es igual a, es como no aguantar, ver solo pecar, pecar y pecar. Si alguna de nuestras ciudades se encuentra en semejante situación, la verdad es que es momento para detenernos y para replantearnos, para cambiar. ¿Por qué? Porque es posible que veamos nosotros a nuestro alrededor y decimos tanta pecaminosidad, tanta maldad, tanta violencia, que se ven cosas que no se habían visto. ¿Cómo no? En Sodoma y Gomorra también estaba igual. ¿Sabe? ¿Se parecerán nuestras ciudades o nuestros lugares a Sodoma y Gomorra? ¿Será que solo les falta convertirlos del nombre que tiene a la conversión del nombre de Sodoma y Gomorra y cambiarlo por ese nombre? Dios quiera que todavía la forma en que se conducen
la pecaminosidad en nuestras ciudades vaya menguando. Porque si llega a dar punto, si sube hasta Dios a dar punto, las decisiones serán las que usted y yo ya sabemos. Y sabe, en ese momento, cuando Dios toma la decisión con Sodoma y Gomorra, es porque ya la pecaminosidad de ellos, la maldad de ellos, había hecho subir hasta el cielo a grado de haber dado punto. Ahora bien, en medio de toda esa situación se encuentra Lot, pero todo a su alrededor es pecado. Todos están practicando, todos están participando. No hay alguien que esté comportándose como justo, comportándose como temeroso de Dios, caminando en la rectitud, por lo menos conservándose o cultivando la fe o el temor. No hay ninguno, a excepción de Lot y su familia, que parece entonces todavía contaba. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? Tuvo Dios que reducirlas a ceniza. O sea, en otras palabras, para terminar con el entorno, con el ambiente, con el contexto en el que se encontraba Lot, solo era perversidad. Echémosle un vistazo a nuestro tiempo. ¿Cómo se encuentran nuestros lugares? ¿Cómo se encuentran nuestras ciudades? Es posible que ya ni el evangelio, ni la palabra de Dios, ni las oraciones, ni los ayunos, ni ninguna otra actividad espiritual quieran recibir o quieran participar. Es posible que ya no entre de ninguna manera. Aunque los hombres de Dios y las mujeres de Dios traten de infiltrar o de filtrar o de dar a conocer o de ingresar de alguna manera su palabra, a través de medios de comunicación, a través de la palabra de Dios, a través de visitación, a través de la oración. Son muchas las formas. Pero el pueblo, los lugares donde nos encontramos, la verdad, son en su totalidad un entorno, un ambiente de perversidad, de maldad, de conductas o de prácticas pecaminosas, donde se rigen por la ley de más fuerte, por el odio, por la envidia, por el egoísmo, por ese vocabulario deshonesto de hablar, de decirse las cosas o de pedírselas, de referirse a su prójimo. Y solo somos pleitos, contiendas, divisiones, herejías, es decir, falsas enseñanzas. Y en su totalidad somos inmundicia completa. Maldad o perversidad en su perfección. Pero seguro que en medio de todo lo que mencioné se encuentra una Lot o se encuentra un Lot. ¿Es usted? ¿Es usted ese Lot o esa Lot? Usted que me está ahora viendo frente a su pantalla, ¿es usted ese Lot o esa Lot que todavía tolera, que todavía está soportando o que todavía mantiene íntegra su fe, su comportamiento delante de Dios, y no ha contaminado su vocabulario, y no ha contaminado su forma de vestir, y no ha contaminado su forma de pensar, y no ha contaminado o no ha vuelto perversa las prácticas o los pensamientos? ¿Todavía conserva esa pureza? ¿Todavía mantiene o sostiene su integridad? Aunque en su entorno, a su alrededor, vecinos, amigos, familiares, sociedad completa, todos le tiran hacia el mal, se inclinan por la pecaminosidad, pero usted todavía conserva su integridad, conserva su forma de vivir delante de Dios, mantiene su fe de una forma genuina, de una forma pura, de una forma íntegra, de una forma al estilo de Lot. Todavía se conserva como ese Lot o esa Lot que vive en medio de la maldad, pero no participa de ella. Aunque se vea como el único, o aunque diga, ni tan siquiera me toman en cuenta, o ni tan siquiera soy mencionado o visto. ¿Qué importa eso? Eso pudo haber pasado con Lot. ¿Sabe qué? Tengo una buena noticia. No es la única, ni es el único que está pasando por situaciones semejantes, de mantener la vida cristiana en pureza o mantener la vida cristiana en estándares de voluntad delante de Dios, aunque a su alrededor o en su entorno todo sea perversidad, todo sea pecaminosidad, todo sea maldad. ¿Por qué? Ya tuvimos un hombre justo en el pasado que le tocó experimentar la misma vivencia por la que ahora se encuentra. Y sin temor a equivocarme, le aseguro
que todavía lo que usted y yo vivimos no es nada comparado con lo que le tocó a Lot. ¿Por qué? Hablar de Sodoma y Gomorra en realidad era peor que hablar de los lugares donde vivimos. Todavía seguro no llegamos a esos estándares de Sodoma y Gomorra. Que pueda que falte poco, pero aún todavía le tocó peor al justo Lot. Revise por qué. De acuerdo al verso 6 dice, se quedaron más bien como ejemplo para aquellos que viven impíamente. ¿Por qué? Quiero que veamos esto. En el verso 7. Y libró al justo Lot. Mire cómo vivía Lot en medio de esa maldad, en medio de esa perversidad. Mire cómo vivía Lot en medio de Sodoma y Gomorra. Para compararlo con nuestro tiempo, a ver si también el Lot o la Lot, que ahora es usted y yo, podemos estar viviendo en situaciones semejantes. Revise. Número 1, ¿cómo vivía según el verso 7? Lot vivía, dice, abrumado. La palabra abrumado en el lenguaje bíblico es, vivía desesperado, vivía inquieto, vivía con falta de tranquilidad, vivía sofocado. En realidad estaba preocupado, pero igual tenía que seguir demostrando. ¿Sabe? Es posible que todos fueran con tendencia hacia el mal y todos le tiraran a las prácticas de Sodoma y Gomorra. Pero Lot seguía marcando la diferencia, aunque su situación le servía de presión, lo presionaba, ¿sabe? Y aunque tenía una presión debido al ambiente donde todo era pecaminosidad, se hablaba en pecaminosidad, se andaba en pecaminosidad, se pensaba en pecaminosidad, todo era tirándole a maldad, a inmundicia. Todo era apuntándole a deshonrar a Dios. Entonces, no le restaba más que caer en la tolerancia. Y vivía, dice, abrumado. Vivía en realidad desesperado, con la necesidad de ver algo diferente. ¿Ha pasado por esa situación? Cuando a nuestro alrededor, en nuestro contexto familiar, incluso en el contexto matrimonial, en el contexto o en el ambiente del hogar, de la comunidad donde vivimos, del vecindario, vivimos abrumados, es decir, desesperados por todo lo que hay en nuestro entorno, pero asegurémonos de que seamos desesperados por el entorno y no más bien que el entorno se desespere por nosotros, porque no es el Lot el que produce la abrumación, es decir, la desesperación, sino a Lot se la producen. Sé que hay por ahí, sin el motivo de ofender a nadie, pero a veces somos tal vez los cristianos los que más bien practicamos o aumentamos la perversidad o la maldad. Aquí todo lo contrario. Aquí es todo el ambiente, todo el contexto, todo el entorno, todo el derredor, caminando, actuando y practicando pecaminosidad, maldad, perversidad. Y Lot abrumado. ¿Cuántos hemos entrado en esos momentos donde decimos, Señor, todo a mi alrededor? Y si no lo decimos, lo pensamos. Todo a mi alrededor, pecando, tirándole al mal, violencias, perversidades. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de su palabra, no quieren saber nada de su iglesia, no quieren saber nada de su verdad. Y entonces caemos en la condición de abrumados. No es el primero. No estoy diciendo que nos conformemos, pero ya a alguien le tocó un caso semejante. Vivía abrumado. ¿Y qué lo desesperaba? ¿Qué lo inquietaba? ¿Qué lo hacía estar en esa condición? Vea conmigo el mismo verso 7. Dice, la nefanda, note conmigo el verso 7, la nefanda conducta de los malvados. La palabra nefanda en el contexto bíblico lo que significa es la perversa, la malvada o la maldita conducta de los malvados. Es decir, esa conducta pecaminosa a la que le apuntaban o a la que le tiraban.
En realidad, solo en esto vivían. Y a Lot le tocaba estar en medio de ellos. Y la mejor forma para demostrar o marcar la diferencia no era yéndose de ellos, a menos que Dios se lo pidiera. Note, no vemos a Lot, aunque todos lo hagan. No lo vemos a él, entonces diciendo, bueno, ya de perdida, aquí todo el mundo lo hace. ¿Sabe? A veces nos dejamos llevar por la cultura. O a veces nos dejamos llevar por la presión social, por la presión pecaminosa, por la presión de emociones, de motivaciones, de fantasías, por la emotividad o presiones de situaciones que obligan a que cambie mi conducta, mi parecer o mi comportamiento, mi forma de pensar. Ojo, cada uno de nosotros debe estar consciente, sólido, en quién ha creído y para qué ha creído. ¿Qué es lo que se dedica a hacer con respecto a su vida cristiana? ¿Hacia quién la está dirigiendo? Esto vemos en Lot. Todo a su alrededor era inclinación al mal. Pero el hecho de que todos lo estuvieran haciendo, y el hecho de que todos hablaran de la misma manera, y el hecho de que todos lo practicaran, eso no significaba que él también debería hacerlo. Es una muy buena lección para nuestro tiempo. Porque a veces lo primero es, hermano, la carne es débil. Mire, usted sabe la cultura de aquí. Usted sabe cómo es la generación de ahora. Ya, mire, esto más bien no es nada nuevo. Estos todos lo hacen. Y esas presiones, ¿sabe? Con facilidad nos ayudan a cambiar. Y no debe ser así. Porque eso no abona, no contribuye para con la venia o la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice, la vida de Lot en medio de Sodoma y Gomorra, en realidad era en medio de la maldad. ¿Sabe? Tenía una vida desesperada, angustiosa. En realidad, tenía que practicar mucho la tolerancia. Debía saber qué estaba haciendo, cuál era su propósito para vivir ahí. Esto es lo que ahora debe llevarnos a pensar. En medio de la perversidad, es la mejor manera o el mejor lugar para demostrar quién soy, quiénes somos, a qué estamos llamados, qué estamos haciendo allí. ¿Sabe? Aunque a nuestro entorno todo se pierda, pero vamos a marcar la diferencia cuando al final no nos hemos perdido nosotros con ellos. Ahora bien, un poco más adelante en el verso 8, explica el escritor, es decir, explica el apóstol Pedro por qué vivía abrumado y por qué esa nefanda conducta, es decir, esa perversa conducta de los malvados le hacía la vida triste. Y lo hacía estar cada día en aflicción. Y a lo mejor, físicamente hablando, humanamente hablando, podría mostrarse diferente. La preocupación de Lot, lo abrumado que estaba, lo desesperado, era porque en realidad le dolía ver cómo se perdían. Cómo en realidad solo pensaban en el mal. Solo eran prácticas hacia el mal, violencia, perdición, vicios, inmundicias, perversidad, idolatría y todo eso que conocemos como perversidad o maldad. Porque vea el verso 8. Porque este justo, dice, que moraba entre ellos. Oiga esto, que moraba entre ellos, al igual que usted y yo. Es posible que estemos viviendo en medio de ellos, pero de ser así, no le demos a conocer que entonces nos interesan sus prácticas. Más bien todo lo contrario. Seguro que podemos iluminar mucho desde nuestra posición. Y dice, afligía cada día. Esto era de todos los días. Note, afligía cada día su alma justa. O sea, no era en realidad solo la apariencia de aflicción. Desde su alma una tristeza, una aflicción. Afligía cada día su alma justa. Note, ¿cómo? Viendo, revise conmigo el verso 8, viendo y oyendo
viendo y oyendo los hechos inicuos, es decir, los hechos perversos, los hechos malignos, los hechos malvados de ellos, hacia donde Lot le tirara, porque todo su entorno, todo su contexto, todo el ambiente, en fin, Sodoma y Gomorra, alrededor de él, era perversidad completa, perversidad absoluta. Si era cuestión de ver, ¿qué veía Lot? Hacia donde mirara, ¿qué veía? Maldad. Y si se decía Lot, no voy a ver, bueno, le quedaba todavía la audición. Si se trataba de oír, hacia donde oyera, hacia donde dirigiera su oído, era escuchar sobre pecado, consecuencias de pecado, lamento, clamor, verlo y oírlo. ¿Sabe? ¿Le ha tocado vivir así? Donde si miramos y hacia donde veamos, perversidad, maldad, pecaminosidad. Y si no vemos, nos toca oír. Y oímos. Y griterías, y celos, y lascivias. Y oímos vicios, borrachera, drogadicción, adulterio, fornicación, mentiras, pleitos, odios, falta de perdón. Y vivimos todo eso. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra posición? ¿Sumarnos a ellos? Si nos hemos sumado, bueno, simplemente hemos venido a ser unos más de los de Sodoma y Gomorra. En otras palabras, unos más de los que aumentan la perversidad. O nuestra posición ha sido como Lot. Hemos ido allá, a nuestro cuarto, al pie de nuestra cama, o hemos ido por ahí a algún lugar en particular y hemos tenido que pedirle a Dios por nuestro alrededor, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, y hemos tenido que pedirle por nuestro vecindario, por nuestros vecinos, por la sociedad, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Seguro que esto es lo que Lot hacía. ¿Sabe? Pero en medio de ello estaba viviendo como justo. Y eso es. ¿Sabe? Era tan grande en realidad la perversidad. ¿Recuerda usted allá en Génesis, en el capítulo 19? Tan grande la perversidad. Es que en realidad a flor de piel la mantenían o la sostenían. Cuando llegaron los dos ángeles, solo para darle referencia, en Génesis capítulo 19, ahí por el verso 4. ¿Sabe? Cuando llegaron los dos ángeles a la casa de Lot, ¿qué fue lo que dijeron los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que dijeron los que rodeaban la casa de Lot? Dijeron, tocaron a la puerta de Lot, y cuando Lot sale a la puerta, le dicen, sabemos que han venido dos varones. Note, solo habían visto la forma o la figura, pero ellos dijeron dos varones. Sabemos que han venido dos varones a tu morada. Y le dijo, sácalos, oiga esto, sácalos, le digo, puede leerlo, Génesis capítulo 19, sácalos para que los conozcamos. Y un poquito más adelante encontramos donde dice Lot, no hagan tal maldad. Pero ¿cuál maldad? Si ellos solo dijeron, sácalos para que los conozcamos. Sí, eso es lo que quiero que entendamos. ¿Qué significaba en el contexto o en el tiempo de Lot, o en ese momento del Génesis? ¿Qué significa ahí conocer? Cuando le dijeron, sácalos para que los conozcamos. Lo que le estaba diciendo es, ¿sabe? Porque le dijo él, no hagan tal maldad. ¿Pero cuál maldad? Conocer no era cuestión de como lo que conocemos ahora usted y yo, de la palabra conocer. Querer saber o querer conocerlo. No. En ese momento era intimar, tener una intimidad sexual. Es decir, queremos violarlos, queremos acostarnos con ellos. No, hombre, si se repetía la perversidad o la maldad a la luz del día. Eso era normal en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Sí, y ahora queremos también que nuestros pueblos y nuestros lugares volver todas esas prácticas normales. ¿Sabe? Por eso fue que Lot dijo, no hagan tal maldad. Yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Sé que su fe lo llevó hasta ahí.
bastante grande dicha fe? Pues no he encontrado a un justo todavía con mucha fe que exponga la virginidad de sus hijas solo para que no vayan a caer más en la desgracia y más en la maldad y más en la perversidad. A esto se le llaman hombres de fe. Y dijo, tengo 2 hijas, pero no hagan tal pecado. ¿Pero cuál pecado podemos decir? Si no entendiéramos la palabra conocer. En realidad entiendo por qué vivía abrumado, desesperado. ¿Por qué se le llama nefanda? Es decir, perversa o maldita práctica pecaminosa. ¿Y por qué vivía afligiendo su alma todos los días? Por el dolor que causaba la vida de pecado de su entorno. Y luego dice el verso 9, sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cómo termina? Hay algo muy interesante en el verso 7 y en el verso 8 y en el verso 9. ¿Recuerda usted cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot? En realidad se encontraron con la familia. Tanto que dijeron los varones, saca todo lo que tiene. Tú, tu mujer, tus hijos, tus hijas y yernos en caso de haberlos. Y salgan hasta la llanura, sin ver hacia atrás, hasta que lleguen a la llanura. Era una familia completa. Entonces, ¿por qué el verso 7, a menos que se haya equivocado el apóstol Pedro? Porque el verso 7, y libró al justo, no dice y libró a los justos. Me interesa esto, al justo. Y luego en el verso 8, porque este justo, no dice estos justos. Y luego dice el verso 9, sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos. Ahí ya pluraliza. Pero en el verso 7 y el verso 8 dice al justo o dice este justo. Porque en realidad de todas esas 2 ciudades, de las 2 ciudades, ¿sabe? Solo se salvó una persona. Porque ni la familia de Lot se salvó. Su esposa, camino hacia la liberación, ve hacia atrás y se queda como una más de los de Sodoma y Gomorra. Sus hijas, después de haber salido del peligro, ya en la llanura, pero ellas salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra nunca salió del corazón de ellas. Es decir, las prácticas de Sodoma y Gomorra las llevaban en su interior, aunque nunca las hayan practicado en casa de su padre. Solo para que tome nota. Génesis capítulo 19. ¿Qué fue lo que hicieron? Se desesperaron tanto, no confiaron en el Todopoderoso que les había liberado de Sodoma y Gomorra, emborracharon a su padre, es decir, emborracharon a Lot y lo violaron. Se llevaron la práctica de Sodoma y Gomorra. Entonces por eso ahora entiendo por qué la palabra de Dios, por qué el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro para la iglesia del primer siglo y para las iglesias donde quiera que ahora se encuentren, dice Dios, y libró al justo, porque solo liberó a uno de 2 ciudades. Y luego dice, porque este justo, ¿sabe? No le es problema a Dios que salga victorioso, que salga galardonado, que salga salvado solo uno de toda una ciudad. Si en aquel momento eran 2. Pero en su justicia, Dios hace asuntos como estos. ¿Sabe qué? Le ayuda a reflexionar esta enseñanza. Le hace replantearse, le hace tomar decisiones. Primera de Pedro capítulo 3 verso 12. Revise esto. Primera de Pedro 3, 12. Dice que el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No le es problema a Dios. No le es problema. Los ojos del Señor están sobre los justos. Los oídos también. Si esta enseñanza le hace reflexionar, comuníquese con nosotros. Comparta la bendición de contar o participar con nosotros, comunicando la experiencia, la reflexión a la que le lleva vivir en medio de la perversidad. Pero vivir como Lot, vivir como justo,
No es necesario salirse del mundo. Solo hay que demostrar. En el momento indicado, Dios hará lo mismo que hizo con Lot. Nos liberará porque sabe hacerlo. Sabe escucharnos y sabe vernos. Comuníquese con nosotros, compartamos esta alabanza mientras usted recibimos su WhatsApp, su video, su audio, o su llamada. Cuando el mundo en paz está y siento el querer de ver tu faz y oír tu voz, un sitio buscaré y allí en la tranquilidad por ti yo las flores su fragancia darán, las aves cantarán, las brisas de la noche allí calladas murmurarán, los árboles en gran quietud sus ramas alzarán. Y allí en la oscuridad por ti yo oraré. El nombre tuyo susurraré y Dios me escuchará. Y cuál estrella mi oración ante él va a brillar, hincado en la sombra allí, mis ojos alzaré al que te ama en verdad, por ti yo Gracias a nuestro hermano que se comunicó desde la comunidad de El Sisín, bastante maravilloso el poder saber que estuvo en la enseñanza de ese estudio bíblico en esta hora de la tarde. De igual manera, hasta Florida Copán, y de igual manera a los hermanos y amigos que nos sintonizan en Los Llanitos, en La Jigua y en esta preciosa ciudad de la entrada a Copán. Y es así como hemos llegado al final de este programa. Para aquellos que se comunicaron pidiendo alabanzas y oraciones, los dejamos en máster para que puedan transmitirle ya fuera de nuestro programa, pero de igual manera la teleaudiencia es de suma importancia para nosotros. Y de igual manera sí, los que piden oraciones por su familia y por sus matrimonios, su servidor lleva eso como su responsabilidad para poder pedir a Dios por ellos y que sea Dios quien haga respuestas de acuerdo a la necesidad, tanto en sus matrimonios como en su familia. Hermanos y amigos, la bendición de nuestro Dios sea con nosotros y les invito a un programa más en este su espacio Biblia Abierta, y este es su servidor y amigo Jonathan Mejía. La bendición de Dios en nuestros corazones. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde